¿Sabías que muchas de las tradiciones que celebramos hoy, en Navidad, no son cristianas en su origen, sino que vienen de una antigua festividad pagana llamada Yule? El árbol decorado, las velas, los banquetes en medio del frío, incluso la figura del hombre de barba blanca que reparte regalos, todos estos elementos tienen raíces mucho más antiguas de lo que solemos pensar. Durante miles de años, antes de que existiera la Navidad, tal y como la conocemos, los pueblos del norte celebraban el solsticio de invierno, el día más oscuro del año, como el renacimiento del sol y la promesa de la vida que volvería con la primavera. Así que en este video vamos a explorar la verdadera historia del solsticio de invierno, descubriendo qué significaba realmente Yule para las culturas paganas del norte y cómo muchas de sus costumbres fueron absorbidas o transformadas con el paso del tiempo. Viajaremos a través de los rituales nórdicos, las creencias celtas y las celebraciones antiguas que honraban el retorno de la luz en medio de la oscuridad. También veremos cómo puedes conectar con el espíritu original de Yule en la actualidad, incluso si no sigues una religión pagana, sino simplemente buscas una forma más profunda y simbólica de vivir el invierno. Así que si te apasionan los temas de paganismo, religión y espiritualidad, y quieres entender el verdadero significado detrás de una de las festividades más antiguas y poderosas de la historia, este video es para ti. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir en los comentarios cómo celebras tú esta época del año. Y ahora prepárate para encender la vela, abrir tu mente y descubrir el antiguo espíritu del solsticio de invierno, el misterio y la magia que es Yule. Yule, o Hol en las tradiciones germánicas, no era una sola ceremonia, sino un conjunto de ritos alrededor del solsticio de invierno, el momento del año en que la noche alcanza su máxima duración y simbólicamente el mundo parece detenerse. Para las sociedades agrícolas y pastoriles, ese umbral era crítico. Marcaba el final del ciclo de cosechas, el inicio del periodo de escasez y la necesidad de reforzar la cohesión comunitaria. Celebrar el solsticio no solo significaba dar esperanza, tenía funciones prácticas: redistribuir provisiones, confirmar alianzas y reafirmar liderazgos tribales mediante banquetes y juramentos. Autores como James Frazer identificaron en estos ritos la importancia de integrar lo económico con lo sagrado. Estudios contemporáneos, como los de Ronald Hutton, matizan y muestran cómo estas prácticas cambiaron con el tiempo. Además, Yule es un ejemplo de cómo las comunidades leían el cosmos. El retorno progresivo de la luz, tras la noche larga, se interpretaba como el renacimiento del sol, un ciclo cosmológico que se vinculaba con la fertilidad de la tierra y la continuidad de la vida humana. Por eso, las hogueras, los cantos y las procesiones servían para ayudar simbólicamente al astro rey a recuperar su fuerza. De este modo, el solsticio funcionaba tanto como calendario como un mapa emocional. En el frío, la fiesta era medicina social y ritual para sostener la esperanza colectiva. En el norte de Europa, las prácticas de Yule incorporaban elementos muy visuales. Encender el Yule log, el tronco de Yule, para que ardiera días enteros, colgar guirnaldas de acebo y muérdago, o celebrar con banquetes que mantenían a la comunidad unida durante la escasez. Las sagas y las crónicas medievales relatan banquetes donde se renovaban juramentos y se contaban historias de ancestros. Esas hogueras eran al mismo tiempo calor, luz y contrato social.
Las figuras mitológicas que acompañaban a estas prácticas eran ambivalentes. Diosas o señoras del invierno, como la Cailleach, en las tradiciones celtas, personificaban la dureza y la sabiduría de la estación, mostrando que el invierno también tenía rostro femenino y ritual. Curiosamente, el muérdago, tan recurrente en la iconografía invernal, tenía un estatus sagrado entre los pueblos celtas y germánicos. Se recogía con ceremonia, a veces con cuchillas de oro, según crónicas romanas, y se usaba como remedio y talismán. Estas prácticas demuestran que lo que hoy nos parece decoración fue en su origen una técnica ritual con significado protector y medicinal. Y con estas imágenes del norte en mente, veamos cómo otros pueblos mediterráneos respondieron al mismo problema estacional con estrategias distintas. En el mundo romano, el solsticio se celebraba en clave festiva y social a través de la Saturnalia, una serie de días en los que se invertían las normas. Los esclavos y los señores compartían banquetes, se intercambiaban regalos y se permitían las licencias rituales. Esta inversión no era anarquía, sino una válvula social, liberar tensiones y reforzar la cohesión al introducir una pausa simbólica en la jerarquía imperante. Las Saturnalias tenían además un componente económico y religioso: agradecer a Saturno por la fertilidad del campo, asegurar provisiones y restaurar vínculos comunitarios antes de la larga estación fría. Históricamente, este tipo de fiestas muestran cómo la celebración invernal puede funcionar como reparación social. Como ya hemos hablado en otros vídeos, la flexibilidad ritual romana permitió incorporar costumbres locales de pueblos conquistados, lo que ayudó a preservar prácticas preexistentes bajo un marco imperial más amplio. Este sincretismo facilitó siglos después la supervivencia de símbolos y ritos que terminarían filtrándose en celebraciones cristianas y en el folclore popular. ¿Os suena alguno? Y ahora que hemos visto el norte y el Mediterráneo, viajemos al Nilo y a otras latitudes, donde el invierno se lee a través del agua y la montaña. En el Valle del Nilo, la llegada de estaciones frías y las fases del río estaban profundamente conectadas. Rituales para la crecida, ofrendas y celebraciones se vinculaban al destino humano con el pulso del agua. Deidades como Isis y Osiris integraban mitos de muerte y renacimiento que resaltaban la relación entre ritos invernales y los ciclos agrícolas. En los Andes, por su parte, los Apus, los espíritus de montaña, y el Inti, el sol, eran objetos de pactos y ceremonias que garantizaban la supervivencia animal y humana durante la estación fría. Allí las prácticas implicaban ofrendas a la montaña, agradecimientos y limpiezas comunitarias. Y en las regiones siberianas y circumpolares, el invierno a menudo se vinculaba con el retiro espiritual. Chamanes practicaban vuelos estáticos y purificaciones, actuando como mediadores entre humanos y no humanos. Estas formas de ritualidad muestran que aunque el clima y los recursos varíen, las respuestas humanas comparten una misma lógica: ritualizar para sostener la vida, negociar con lo invisible y transformar la adversidad en un sentido compartido. Y con este panorama global, pasemos a cómo todo esto llega y se transforma en las prácticas modernas que todos conocemos hoy. Muchas de las tradiciones que asociamos hoy con la Navidad, como el tronco, la decoración con acebo o el intercambio de regalos, son herencias complejas donde convergen prácticas paganas, cristianas y populares. El Yule antiguo sobrevivió en formas diversas gracias al sincretismo y a la transmisión folclórica. Algunas costumbres se reinventaron,
otras se ocultaron y otras se recuperaron en revivals modernos. Hoy, celebrar Yule puede significar encender una vela en el solsticio, plantar una intención para el nuevo ciclo u organizar un banquete de comunidad con un enfoque sostenible. Acciones simples, pero simbólicamente potentes. Piensa sobre esto. Al recuperar estas formas, conviene mantener ética y sentido común. Usar ofrendas biodegradables, respetar tradiciones vivas y entender el contexto histórico antes de apropiarse de rituales ajenos. Si incorporas un gesto de Yule en tu vida, que sea con una intención clara: agradecer, sostener a la comunidad y sembrar esperanza. Y recapitulando todo esto, vemos que hemos viajado desde las hogueras del norte hasta las Saturnalias del Mediterráneo y las ofrendas del Nilo, viendo cómo la llegada del invierno no fue nunca solo un fenómeno climático, sino un umbral ritual, una oportunidad para ofrendar provisiones, fortalecer lazos y narrar la memoria común. Además, hemos visto cómo el Yule se sostuvo con troncos que ardían días enteros, con muérdagos recogidos ceremoniosamente, con figuras míticas que personificaban la dureza y la sabiduría de la estación. Y también hemos visto cómo otras culturas respondieron con inversiones sociales, pactos con las montañas o retiros chamánicos. La lección es clara aquí. La estación fría fue y puede seguir siendo un tiempo sagrado de pausa, cuidado y renovación. Así que ahora, antes de despedirnos, yo te propongo una pequeña práctica. Elige un gesto simbólico para este solsticio. Enciende una vela, escribe una intención o comparte una comida. Y obsérvalo durante esta estación. ¿Cómo cambia tu interior? ¿Qué historias antiguas te resuenan cuando apagas la luz? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otra persona a vivir esta temporada con más sentido. Y si te ha gustado este recorrido, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el siguiente video. Saturnalia, Modronite y otras celebraciones olvidadas, donde profundizaremos en esas fiestas menos conocidas, pero que aún guardan poder y sabiduría. Gracias por acompañarme. Cuida el calor del hogar, honra el silencio del invierno y nos vemos pronto.